Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse al Journal Club del día de hoy. Y hoy, más que analizar un estudio como tal, o pues una intervención, una revisión sistemática, algo por el estilo, me interesa analizar esta editorial, que es más que nada como un artículo de revisión, más que una editorial, enfocada en el uso y mal uso de las gráficas en los artículos científicos. Está escrito principalmente por el Departamento de Bioestadística de la Clínica Mayo, y en el abstract la idea que quiero resaltar, y que en realidad es una de las pocas cosas con las que no estoy de acuerdo con el artículo, es que dice que, o sea, estos autores, como les digo, en realidad es un paper difícil de clasificar porque por un lado sí tiene una revisión sistemática y sí trae opinión, pero también es como que una revisión normalita, un tutorial casi. Ellos encontraron que de más de 700 estudios en journals de fisiología, muy rara vez los papers incluían gráficas de puntos y gráficas de caja. La mayor parte de los artículos traían o traen datos. Las variables cuantitativas continuas las traen en gráficas de barras o en gráficas de líneas. Y esto es un problema porque, como van a ver a continuación, la gráfica puede ser bastante, o sea, la gráfica puede contener datos correctos, pero transmitir una idea incorrecta. Y a ver, hay veces que esto es, pues, no intencional, pero hay veces en las que de forma mañosa la gente escoge una gráfica que hace ver mejor sus resultados. Entonces, es bien importante enfatizar que tenemos que cuestionar no nada más el diseño de los estudios, no nada más las hipótesis y la discusión, tenemos que cuestionar si la presentación de los resultados es la mejor posible. Y algo que nos debería de causar cierta sospecha o cierto escepticismo de a mí se me hace que me quieren dar gato por liebre, es encontrar inconsistencias en el tipo de datos que se quieren representar y la forma en la que están representados. La idea con la que no estoy de acuerdo es que los autores dicen que particularmente para estudios con muestras pequeñas, lo cual en sí mismo es medio arbitrario, pues entre más veces se presenten todos los datos o las gráficas que permitan evaluar idealmente todos los datos, son pues, preferibles. ¿Qué es con lo que yo no estoy de acuerdo? Con que no debe de ser exclusivo de los estudios con muestras pequeñas. Yo creo que idealmente todos, y al menos en biomedicina va a ser muy raro que se encuentren tamaños de muestra prohibitivos como para ser graficados, ¿no? No me voy a clavar en la introducción porque creo de lejos que lo más importante es el resto de la discusión, pero pues primero vamos a hablar de las gráficas de barras, que típicamente se utilizan para variables categóricas. Aquí vale la pena a lo mejor, si no recuerdan bien esos conceptos, mencionar que una categoría puede o no tener un orden intrínseco. Es decir, o sea, la categoría puede ser chico, mediano y grande, ¿no? La categoría puede ser este, sobrepeso, obesidad grado 2, ¿no? O puede no tener un orden en específico, verde, morado, amarillo, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta porque en medicina es muy frecuente que una variable puede ser más de un tipo de variable. Por ejemplo, nuestra evaluación sobre el índice de masa corporal. Podemos entender el IMC como el continuo, ¿no? Del cociente de la estatura al cuadrado, bueno, de el peso entre la estatura al cuadrado, o lo puedo categorizar. Y hay buenos o malos motivos para hacer esto y ese no es el centro de esta sesión.
Es más bien que habrá veces en las que sea indispensable que la gráfica transmita estas categorías en un orden y habrá veces que no. Y el mismo fenómeno puede necesitarlo, a veces sí, a veces no. Les voy a poner un ejemplo. A ver, a lo mejor el mes de nacimiento puede no necesariamente representar algo ordenado, ¿no? O sea, el momento en el que ustedes nacieron, y bueno, a lo mejor eso les asocia un signo zodiacal o lo que ustedes quieran, pero pues para algunas preguntas de investigación eso no va a importar, no va a importar el orden en el que ocurrieron esos nacimientos. Sin embargo, a lo mejor si queremos analizar la progresión de una pandemia, sí sea necesario que esas categorías estén ordenadas. En ambos casos estamos hablando de la categoría de la variable meses, pero en una es una categoría ordinaria y en otra no. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Cuando estén viendo una gráfica, pregúntense, ¿esta variable debería estar ordenada o no? Y los autores muy rápidamente ponen tres problemas que son más fáciles de entender en las figuras de abajo, con las gráficas de barras, que es que muchas distribuciones de datos diferentes pueden darme la misma barra. Es decir, aquí, la figura 1. Fíjense cómo todos estos casos, o sea, las gráficas de la A a la E, me darían la misma barra con la misma barrita de dispersión. Sin embargo, sus distribuciones se ven muy distintas. Una, en la E, aunque se vean iguales, pues en una hay más muestra que la otra. O puede tener dos modas, ¿no? Puede ser bimodal. Puede ser que sí están agrupados los datos, pero hay un outlier que jala el promedio. O puede ser que sí se parezcan y que sean simétricas. Todo esto, todos estos datos quedan perdidos cuando yo decido utilizar esto. Y por eso no hay que usarlo. Y esto es parte del argumento de los autores para decir, a ver, si tus datos no son tantísimos, pues pon todos los puntos. O sea, no me los sintetices en nada. Si no son tantos, déjame ver todos, porque es cuando puedo apreciar si hay más de una moda, si hay valores extremos, si hay simetría en el tamaño de los grupos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, fíjense cómo los tests estadísticos de estos distintos paneles darían resultados distintos, obviamente, ¿no? Porque las distribuciones se ven distintas. Entonces, esta gráfica, la gráfica A, es muy poco informativa y puede incluso llegar a ser, pues como distractora o como incluso, no solo distractora, sino, lo estoy intentando traducir en mi mente, engañosa, engañosa. En este sentido, en inglés son scatter plots, pero las gráficas de puntos me dan una mucho mejor imagen. Vean la figura 2, que es la que mencionaban en, en el párrafo anterior. De las gráficas a la D, todas me darían la misma gráfica de barras. Pero en una, todos los puntos se mueven en la misma dirección con una magnitud comparable, ¿no? El panel B. En el panel C, algunos grupos se mueven en dirección opuesta. Y en el panel D, los que se mueven para arriba se mueven de forma, con una magnitud uniforme, y los otros en realidad no cambian tanto. Entonces, fíjense cómo, si yo pongo todos los puntos, es mucho más claro lo que ocurrió. Y debería de hacerlo sospechar que alguien no ponga todos los puntos. Ahora bien, esos son los principales problemas. En contraste, las gráficas de puntos, las gráficas de caja, los histogramas permiten evaluar la distribución de los datos. Y entonces, yo puedo tomar una decisión o puedo informar mi interpretación sobre esos datos. Sí, solo si la gráfica lo permite, ¿no? Y entonces aquí viene lo que hicieron los autores. Hicieron una revisión sistemática de las prácticas estándar de reporte de resultados o las figuras de los papers científicos. Se enfocaron
En fisiología, porque los fisiólogos estudiamos humanos, ratas, células, ¿no? Es como muy variado. Y entonces lo que hicieron, nos vamos para acá, encontraron que el 25% de las revistas entre enero y marzo del 2014, evaluaron 703, de forma consistente presentan más gráficas de barras que gráficas de puntos, histogramas, gráficas de cajas, ¿no? Aquí me estoy dando cuenta, perdón, que se me pasó enseñarles este otro ejemplo. Fíjense cómo cuando yo pongo puntos con su rayita que me marca la medida de tendencia central, que puede ser media, mediana, dependiendo de la distribución de mis datos, puedo identificar, por ejemplo, si hay subgrupos de respondedores o de no respondedores, ¿no? En el panel de la izquierda, pues todos los datos están muy agrupaditos, muy juntitos, muy uniformes, pero en el otro no. En el otro claramente hay un grupo de unos que responden mucho y unos que no responden nada. O hay dos modas, ¿no? Como en el panel de la derecha. Todo esto queda perdido en la gráfica de puntos. Ahora bien, los autores hacen esta sección que me parece fundamental y muy valiosa de, a ver, se supone, ¿no? Nos vendieron la idea de que una figura vale 1000 palabras. Es decir, la idea de poner una figura es que me va a ahorrar texto o que a lo mejor va a transmitir un mensaje con más claridad que si yo lo pusiera en las palabras. Y esto muchas veces es cierto, pero fíjense cómo muchas veces no lo es. Si yo tengo una gráfica de barras como esta, y digo, el grupo negro tuvo una media de tanto y una desviación estándar de tanto, y el grupo blanco tuvo una media de tanto y una desviación estándar de tanto, pues estoy diciendo la misma información que si estuviera simplemente poniendo el texto, ¿no? Con esa gráfica no estoy diciendo más de lo que diría un texto, relativamente corto. Pero con las otras sí. Con las otras gráficas sí estoy diciendo, hubo un subgrupo de los que respondieron, un subgrupo de los que empeoraron, o todos se incrementaron de forma similar respecto a su basal, o hubo unos que no empeoraron, pero los demás sí mejoraron, etc, etc, etc. Entonces, todo esto lo tengo que tomar en cuenta cuando voy a reportar las dispersiones. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor no vale la pena que yo ponga esa figura. Eso es algo que a mí me diría si los autores pusieron figuras nomás por ponerlas, o pusieron figuras porque nos quieren distraer, o pusieron figuras porque, pues así medio sin cuidado, o si de verdad pusieron una figura para que entendamos mejor los resultados. Cuando yo tengo gráficas de líneas, que espérenme, esa es la que quiero poner acá, hay otro punto importante. Estas son de puntos, ¿no? Son puntos conectados, pero son como puntos. Déjenme les encuentro la de líneas que traen estos. De líneas como el... A ver si las busco acá. Un Kaplan-Meier. Esto es algo que ven muchísimas veces, ¿no? Tenemos una prueba de evento-tiempo y evaluamos si es diferente dos grupos, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, un Kaplan-Meier que me muestra, ¿no? Como el grupo azul va cayendo, la probabilidad del evento, ¿no? Va cambiando respecto al tiempo y el grupo verde y el grupo rojo. El problema con la gráfica de líneas es que además me puede causar una falsa sensación de diferencia cuando en realidad no la hay tanto. Acuérdense que en estadística, más que el valor puntual, nos interesa la dispersión. Fíjense cómo, y esto es algo que ocurre pocas veces, desafortunadamente, es raro que un Kaplan-Meier traiga intervalos de confianza, que es lo que aquí está como la parte sombreadita. No hay motivo por el cual estos estimados no tengan intervalos de confianza. Y fíjense cómo el traslape, por ejemplo aquí, de las dos curvas, pues puede ser muchísimo.
Si le quitaran la parte sombreada, si le quitaran la parte roja a las líneas, pues podrían pensar que son distintas, ¿no? Porque la curva verde no se traslapa mucho con la curva roja. Pero fíjense cómo, si agregan los intervalos de confianza, se dan cuenta pues, de que en realidad no hay diferencia. El traslape de nuestra certitud respecto a la trayectoria de la línea roja es muy poco en este caso, ¿no? Entonces, por eso las líneas pueden ser confusas, porque pueden engañar mi percepción sobre qué tan distintas son dos trayectorias, eventos, magnitudes, etc. Ahora, un punto que aquí hacen los autores y con el cual de alguna forma generan esta recomendación de que si la muestra es pequeña, mejor usen todos los puntos. A ver, ¿qué tan pequeña es una muestra para ser pequeña? Aquí me gustaría, por ejemplo, utilizar eh, esta, este ejemplo, el New York Times cuando se cumplieron medio millón de fallecidos por COVID, pusieron esto en la primera plana. Cada punto es una persona fallecida. Es decir, si puedes graficar medio millón de puntos, porque pues esto lo puedes hacer más chico para que quepa, si puedes graficar medio millón de puntos, ¿a poco tienes más de medio millón en tu estudio? Yo diría que es poco probable que tengas más de medio millón de muestra en tu estudio. Si aquí te cabe en este cachito de pantalla medio millón de puntos, porque ahora tenemos la tecnología para hacerlo, pues ¿por qué no usarlo? ¿Qué tan pequeña es una muestra para que mejor pongas todos los puntos? Bueno, pues yo te diría que probablemente hasta cabrían 2 o 3 millones. Entonces, sin embargo, lo que dicen los autores, y en eso tienen absolutamente toda la razón, es que, bueno, a pesar de que todos los estudios tienen Ns pequeñas, ponen o reportan estas estadísticas de resumen. La media y la desviación estándar son estadísticas de resumen. Pero a ver, imagínense que yo tengo una N de 3 en mi grupo. Y yo reporto esta media y desviación estándar. Bueno, pues estoy dando en realidad los 3 puntos. No tiene sentido que yo ponga media y desviación estándar cuando tengo 5 en mi grupo. Mejor pongo todos los datos. Porque no lleva mucho tiempo, no lleva mucho esfuerzo y da mucha más información que si simplemente pongo, bueno, la media fue y el valor del punto del medio y la desviación estándar o el rango intercuartilar, pues las colitas, ¿no? El punto de arriba y el punto de abajo. Estos resúmenes de estadística de tendencia central solo tienen sentido cuando hay suficientes datos que valga la pena sintetizar. Si no, no tiene ningún sentido. Y nos dan un grupo de recomendaciones para presentar datos o para evaluar si los datos están presentados de forma, pues, adecuada, ¿no? A ver, un artículo científico, pues, es un trabajo profesional que requiere varios investigadores y un equipo editorial y los revisores y un editor, o sea, no hay como que mucho pretexto para que, híjole, se nos pasó no poner la mejor gráfica posible. Entonces, siempre tiene que haber la mejor gráfica posible y debería de prenderles un foquito rojo, debería de prenderles una alarma si en un artículo científico no ven la mejor gráfica posible. A ver, todo es mejorable, a lo mejor pues también tenemos preferencias respecto a estilo, pero tomen en cuenta que puede ser que a mí me gustaría más que hubieran usado una paleta de colores o que a mí me hubiera gustado más que expresaran el error estándar en lugar de la desviación estándar. Esas diferencias se valen. Lo que no se vale es poner una gráfica de barras cuando tengo 8 puntos, ¿no? O sea, cuando tengo 8 datos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Fomentar una representación más compleja de los datos. No nada más
ponte una grafiquita, ponte una barrita o ponte más, ¿no? Y aquí nos ponen, por ejemplo, en el material suplementario, que bueno, que está en este no lo bajé ahorita, pero lo pueden consultar aquí mismo. Para que no haya pretexto, ahora sí que para que no haya pretexto, los autores hicieron un grupo de formatos para generar estas gráficas, ¿no? Entonces, está mucho más sencillo de hecho, este es el link en donde ya me lo quitaron. Yo lo tenía guardado en la compu y por eso me cargaba a mí, pero bueno, en internet no. Tú nos lo pueden conseguir ahí mismo en Plus One, que es quien publicó este artículo. Eh, en donde ustedes pueden, a ver, tengo tantos puntos, voy a ver si con Excel puedo hacer una gráfica mucho más informativa que poner una barra. Dos, y este más que para los usuarios, es para los journals, pues el journal se tiene que poner las pilas, o sea, lo único que va a convencer a los autores de adoptar prácticas más transparentes a la hora de usar figuras es que el journal se los pida, o sea, porque la mayor parte de la gente pues va a seguir haciendo lo que le parece cómodo, lo que sabe hacer, con lo que se siente cómoda, y no van a cambiar a menos que los journals se pongan las pilas. Y algo que puede, de alguna forma, obligar a los journals a hacerlo es que cuando notamos que un artículo no trae una buena gráfica, bueno, pues escribir al editor. Oye, yo creo que el journal les debió de haber pedido que lo graficaran distinto, ¿no? Entonces, eso definitivamente tiene que cambiar en nuestra cultura de investigación. Hay que enseñarle a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de posgrado, las habilidades para esto. A ver, Excel te puede sacar de la mayor parte de los apuros, pero pues, tiene muchísimas limitaciones. O sea, ciertamente si tienes, no podrías graficar medio millón de cosas en Excel. De hecho, creo que no podrías graficar ni 100. Para eso hay otros programas y para eso hay otras herramientas. Y enseñarlas no es el objetivo del Journal Club de ahorita. Pero sí tenemos que aprender y entrenar a los investigadores futuros y a los médicos futuros a hacer e interpretar este tipo de cosas. Porque si no, vamos a seguir enseñando y perpetuando las mismas prácticas de reporte de datos que generan estos problemas. Es un texto corto, los puntos son muy sencillos y lo que quería hacer es además complementarlo con unas diapositivas que preparo para los residentes del instituto. Imagínense que estas gráficas fueron, que son las mismas gráficas del paper, que estas gráficas fueron, las encuentran en un paper de un medicamento que tiene que mejorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y todas tienen la misma media y la misma desviación estándar. ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor es el panel B, porque es el único que muestra que todos los pacientes mejoraron. El medicamento B beneficia a todos, mientras que el medicamento C o el medicamento D solo beneficia a algunos. Y el medicamento y la gráfica A no me permite ver cuál es cuál. Entonces, fíjense cómo mi interpretación sobre qué recomendar sí cambia de acuerdo con la gráfica que tengo. Hay muchos tipos de gráficas. Y una gráfica sí puede decir más de 1000 palabras y hay muchos ejemplos bonitos que, o sea, los papers de biomedicina cada vez son más bonitos, cada vez tienen imágenes más sofisticadas, pero pues hay gráficas que son absolutamente irrelevantes, ¿no? O sea, como las de estos chistes. Hay veces que la gráfica, o sea, sí es cierto que hay errores en donde, o sea, la gráfica trae información chueca y rara, ¿no? O sea, la gráfica reporta una cosa y el texto reporta otra. Entonces, eso ocurre, pero afortunadamente no es lo más frecuente. Hay veces que la gráfica está mal construida y entonces muestra un valor en la barra y otro valor en el eje. Y bueno, a ver, si quieren con el beneficio de la duda, pues eso es ahí un error de dedo o un descuido. No necesariamente ganas de manipular información. Sin embargo, la gráfica, primero, antes de ver si es la gráfica correcta, tengo que preguntar si es necesaria. Y fíjense cómo, en estos casos digo, a ver, la gráfica de abajo hubo una mejoría de 8. Sí, ok, ¿no? Con una desviación estándar de 2, una desviación estándar de 5. Esta gráfica, este panel A, lo puedo decir en estas 5 palabras, con estos 2 paréntesis. En cambio, necesitaría muchas más para describir el panel C. Esa gráfica sí vale la pena. Entonces, ¿esta gráfica es necesaria? Sí.
es la mejor forma de representar lo que se busca. Y hay que tomar en cuenta que esto depende de precisamente cuál es la imagen que quiero transmitir. A ver, cuando andábamos en la pandemia con lo de aplanar la curva y aplanar la curva y aplanar la curva, si yo quiero ver plana, o sea, yo nunca voy a ver plana una curva de casos acumulados, como la de la izquierda, si la escala es lineal. Si quiero ver que vamos mejorando o no, esa escala la tengo que poner en logaritmo, para entonces sí empezar a ver cómo una curva se aplana. Entonces, esto también se lo tienen que preguntar. ¿Esta gráfica es necesaria? Sí, no. Es la mejor forma de representar lo que se quiere transmitir. Porque, a ver, la gráfica de casos totales, pues eventualmente la pendiente cambiaría, pero no tan bien como en una gráfica con escala logarítmica. La gráfica me puede decir sobre cierta periodicidad y eso me puede dar ideas sobre qué está ocurriendo. Entonces, eso también es importante. Pero algo indispensable para tomar esas conclusiones es identificar si los ejes son los adecuados. Y a esto me refiero con que sean adecuados, con el gap o la distancia entre los límites del eje y entre cada una de las marcas. Por ejemplo, Christian Drosten, quien era el zar de la pandemia de COVID en Alemania, recibió mucha crítica en Twitter por esta gráfica que pues no tiene nada de malo, la mayor parte de la gente no la supo interpretar más bien. La gráfica tiene en el eje de las X categorías de edad, 0 a 6 años, 7 a 11 años, 12 a 19 años. Y en el eje de las Y tiene el logaritmo de la carga viral. Es decir, ¿hay datos de que no hay diferencia significativa entre la carga viral de niños y adultos? Sí, claro que sí, porque la dispersión a lo largo del eje Y es la misma, aunque las gráficas se vean muy distintas. Lo que pasa es que como obviamente había más casos de COVID en gente de más de 45 años que en gente de 7 años, pues las gráficas se ven muy distintas. Hay más puntos de un lado del otro, pero lo que importa no es en dónde hay más puntos, lo que importa es la dispersión sobre el eje. Entonces, eso, o sea, los ejes a veces tienen más información o tienen la información correcta y no tanto cada uno de los puntos. Aguas con los ejes, porque pues este es un ejemplo que al New England le encanta hacer, en donde en las curvas de supervivencia de incidencia acumulada nos ponen las dos líneas, no les ponen intervalos de confianza, pero además la incidencia acumulada es un porcentaje y el porcentaje debe ir del 0 al 100, pero aquí lo cortaron en 8. Fíjense cómo se ve la gráfica si sí llega hasta el 100. Pues se ve mucho menos impresionante, ¿no? O sea, comparen esto con esto. Es el mismo estudio. Y ahora ya les daba la costumbre de poner los dos. Pero muchas veces, sobre todo cuando queremos decir que algo es mejor que algo, pues no le ponemos intervalo de confianza, cortamos el eje y entonces las diferencias entre ambos se amplían. Si le ponen intervalo de confianza a estas dos, pues creen que se traslapan mucho, que se traslapan poco. Pues no lo sabemos. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que la diferencia sea chiquita, pero exista. Entonces, es bien importante ver que los ejes estén completos y que la relación entre los ejes sea la adecuada. Vamos a poner el ejemplo de la izquierda. En la gráfica, o sea, en las dos gráficas de barras de la izquierda, fíjense cómo la diferencia entre los tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C, parece ser muy grande en la gráfica verde, la de más a la izquierda. Sin embargo, los datos son los mismos que en la gráfica que está directamente al lado. Lo que pasa es que esta gráfica empieza desde el 0 y la otra no. Esta empieza desde el 50. Como va del 50 al 62, la diferencia entre grupos se amplía. Pero esa diferencia pues no se ve tan grande cuando lo hago de forma completa. El eje tiene que estar completo. Y fíjense cómo yo puedo cambiar esa representación solo moviendo el tamaño del eje. Ahora, puedo hacer lo mismo moviendo el espacio que hay entre cada una de las marcas. Fíjense cómo estos datos son exactamente iguales, pero como en el caso de la izquierda va de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, y aquí va de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, aunque sean los mismos datos, una se ve mucho más en pendiente y con diferencias mucho más grandes que la otra. Entonces, aguas con eso también. Ahora, las gráficas de caja por esto nos gustan mucho más, porque nos dan toda la información, o casi toda la información. Una gráfica de caja tiene su medida de tendencia central, su media o su mediana, en el centro de la caja, que es lo que aquí está en amarillo. Los límites de la caja son la percentila 25 o el cuartil 1, son lo mismo.
Ese es uno de los límites. Y el otro es el cuartil 3. Por eso el tamaño de la caja es el intervalo intercuartilar. Y los valores extremos se dibujan como los límites de los bigotes, ¿no? Por eso esta gráfica también le dicen gráfica de caja y bigotes. Y la definición estadística de un bigote es un valor que se encuentra a 1.5 veces la distancia de la media del tamaño de la caja intercuartilar, ¿no? Es decir, entre este punto y la raya amarilla hay al menos 1.5 veces el intervalo intercuartilar. Y esto me dice la distribución de un grupo, ¿no? O sea, si está cargado a la izquierda, si está cargado a la derecha, si hay muchos valores extremos, si hay pocos. Sin embargo, las cajas, pues ya están pasando de moda porque tenemos cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Tenemos violines y los violines son mejores que las cajas porque me dan más información. Ahora, a las cajas, sobre todo en programas como R, pues les puedo poner colores, les puedo poner gradiente de transparencia, puedo superponerlas sobre los puntos, puedo hacerle muchas cosas que mejoran la presentación de los datos. Pero cuando hay violines, puedo además intuir de mucho mejor forma, si es que no quiero poner todos los puntos, o sea, a ver, no hay nada de malo en poner todos los puntos, pero fíjense cómo cuando la distribución es interrumpida, como ahorita, la gráfica de violines sí cambia y me enseña todas las modas que hay en esos grupos. Pero cuando es continua, pero si tengo solo las gráficas de caja, se ve igual. Es decir, las gráficas de violín sí son mejores que las de caja en decirme la forma de la distribución de los datos. Y eso facilita mucho entender por qué una diferencia puede ser significativa o no. Porque las pruebas estadísticas trabajan de hecho más con la dispersión de los datos que con los valores centrales. ¿Dónde pueden aprender estas gráficas? Pues en programación, ¿no? Y a los que nos gusta R, pues no vamos a dejar de recomendárselos. Les permite presentar datos de mucha mejor forma, sin importar si la muestra es pequeña o no. Yo creo que no hay pretexto para no poner todos los datos siempre que sea posible. ¿Va que va? Y con eso cierro la presentación y me gustaría saber si tienen comentarios, preguntas, etcétera. Listo. Bueno, pues estas son las ideas de esta semana. Espero que les sean útiles tanto para leer como para escribir sus resultados. Y digo, todos leemos mucho más de lo que escribimos, ¿no? Entonces, es importante tener esas como alertitas en mente cuando estamos leyendo. Y me gustaría saber si tienen preguntas, comentarios. César y María del Carmen dicen buenas tardes a todos en el chat, pero pueden solicitar o la voz o escribirlo en los comentarios. De todos modos, si ustedes ven esto no en vivo, ¿no? Si lo ven después de martes a las 6, pueden dejar sus comentarios en la sección de comentarios de YouTube, el video de YouTube, y ahí también los vamos revisando conforme los vayan poniendo. Muy bien, creo que no hay comentarios aquí, ni en el chat ni en YouTube. Entonces, pues esperamos sus comentarios en la sección de comentarios de YouTube para cuando vean esto. ¿Sale? Cuídense mucho.